con la historia, donde nos quedamos. Les decía, celebraron la Pascua después de la reconstrucción del templo. Y aquí pasaron varias cosas interesantes. Una es, el pueblo se está restaurando como nación, y algo importante de esta restauración era el templo de Dios. Entonces, parte de esta restauración fue el celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan qué significa la Pascua? Viene del hebreo Pesaj, que significa paso, y que fue una fiesta que se instauró cuando iban a morir los primogénitos de Egipto, y que fueron salvados los primogénitos de Israel cuando sí, los israelitas ponían sangre de cordero, de oveja, en los dinteles de madera de sus casas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, pasara de largo y no matara a los primogénitos de los israelitas. Entonces, lo que representa esta fiesta es que pudieron pasar a la tierra prometida y pudieron salvarse los israelitas gracias a este acontecimiento. La Pascua representa eso, la salvación. También el cómo la festejan es importante, porque la festejan precisamente sacrificando un cordero en el cual, pues en una cena pues familiar, o inclusive podían invitar a sus vecinos a comer esa cena, pues, estaban comiendo parte de este alimento del cordero que fue sacrificado. Entonces, es muy representativo. ¿Qué representa principalmente? Pues el sacrificio de Jesús. También recordarán que Jesús murió, en esta fiesta, en la Pascua. Igual, es el cumplimiento de este símbolo, de esta fiesta que era un símbolo del sacrificio de Jesús. Pero bueno, lo festejaron cuando reconstruyeron el templo, que ahí va algo muy ligado y que en el Nuevo Testamento también lo liga, que es el sacrificio de Jesús. Entonces, históricamente vamos a pasar entonces, ¿qué es lo que sigue? Volvieron a destruir el templo, ahora los griegos. Esta reconstrucción, pasamos varios años más adelante, ahora los griegos estaban siendo un imperio y lo destruyeron. Después hubo otro imperio que dominó a los griegos, que fue el Imperio Romano. Y aquí entonces ya estamos llegando a la época de Jesús. Un poco antes de que Jesús naciera, hubo un rey que no era judío, era Idumeo. Son los descendientes de Edom. Edom era Esaú, el hermano de Jacob. Entonces no era judío propiamente. Este rey se le conoce como Herodes el Grande. Y este rey, a base de intrigas y a base de su paranoia, pues bueno, se ganó el reinado de Judea. Y para congraciarse un poco con los judíos, porque no lo querían, por todo esto que les estoy comentando, dijo, pues, ¿cómo le hago para ganarme un poco su confianza y que no se pongan tan mal conmigo, que voy a ser su rey? Pues bueno, hizo una táctica interesante, empezó a reconstruir un templo majestuoso, el templo de Herodes, que cuando nació Jesús se estaba construyendo, y la obra era tan majestuosa que cuando Jesús comenzó su ministerio todavía no se acababa de construir. Entonces, este es el templo en la vida de Jesús, en la vida de su ministerio, era el que estaba existiendo, el templo de Herodes. Pero vean, ¿desde dónde surgió? O sea, ¿quién lo hizo? O sea, no fue como algo que Dios haya mandado a hacer, sino era un templo puramente humano, hecho por un rey espurio, un rey que no era ni siquiera judío. Entonces, pues desde ahí ya como que hay sospechas, ¿no? De qué tanto este templo era parte del plan de Dios. Entonces, pasan cosas ahí dentro del templo muy curiosas, y vamos a leer una en particular que es muy importante. Para eso vamos a la siguiente escritura, que está en Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Vamos a leer lo que pasó aquí. Dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén,
Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que habían cambiado dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, se levantó de entre los muertos, sus discípulos, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Ok, aquí pasó algo muy curioso. Ven, se acercaba la Pascua, Jesús fue al lugar del templo, vio lo que estaba pasando, cómo estaban, lo habían hecho pues un mercado. Y Jesús se indigna, se llena de celo y los empieza a correr. Este, eh, dice: saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Se acuerdan los discípulos de la escritura? El celo por tu casa me consumirá. Y pues los que estaban ahí, los que estaban siendo corridos, les preguntan: oye, ¿qué señal? ¿Por qué haces esto? Y dice algo muy curioso Jesús, dice: destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Ahora, pues sí, se quedaron sacados de onda. ¿Cómo? Si tardaron 46 años en hacerlo y tú dices que en 3 días lo vas a reconstruir. Y la escritura específica es que Jesús se estaba refiriendo a su propio cuerpo, a que iba a resucitar. Ahora, vamos a ligar ya todo lo que hemos estado viendo. Cuando nos referimos al cuerpo de Jesús, en las escrituras sí se refiere, en este caso, al cuerpo físico, pero también se está refiriendo que es una simbología de lo que va a ser la iglesia. Ustedes a lo mejor pensarán: pues parece que no va hacia allá es la escritura, pero sí, lo que quiero que vean es de que este tema lo retoma Pablo y lo especifica todavía con más claridad, de que no solamente se está refiriendo al cuerpo físico, no solamente se está refiriendo a la resurrección física, sino se está refiriendo también al cuerpo espiritual, que es la iglesia, y una resurrección espiritual de los miembros de la iglesia, que vienen de un exilio espiritual. Si vieron los videos del exilio, esto ya lo empiezan a relacionar, qué es lo que representa el exilio de los judíos y cómo se empiezan a restaurar en un nuevo reino y en el cuerpo de Jesús a través del sacrificio de Jesús, y los restituye como también no solamente un sacerdocio, sino como el templo. Ahora, dejen que yo ya no les explique, sino que sea la escritura que lo haga. Vamos a la siguiente escritura, que está en Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Qué es lo que dice Efesios 2, versículo 19? Dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Ok, ok, hay que desglosar esto, hay que desglosarlo, porque aquí ya es la conclusión y es una manera de resumir todo lo que ahorita acabamos de platicar, acabamos de ver. Dice: ustedes ya no son extraños ni extranjeros, como si viviéramos en otro territorio que no nos perteneciera, como personas deportadas, como exiliados, ¿no? Ustedes ya son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice también: son edificados sobre el fundamento que son los apóstoles y los profetas y la piedra angular que es Cristo.
Pero ¿qué es lo que estamos edificando? No es cualquier edificio, no es ni siquiera un palacio, es el templo santo de Dios. Cada uno de nosotros somos parte de esa edificación. ¿Que cuál era el propósito principal del templo que lo vimos en la primera escritura en Éxodo? Que Dios habite en él, que Dios habite en él, que sea morada de Dios. ¿Y qué es lo que termina pasando en el Pentecostés con el Espíritu Santo? A ver, vamos a ir aterrizando estas ideas. Si ustedes leyeron también las escrituras auxiliares, que está una, la de Pedro, habla precisamente de eso. Nosotros somos templo de Dios. No solamente somos sacerdotes, ya vimos quién es nuestro sumo sacerdote, sino también somos templo de Dios. Y eso es una representación de que Dios habita en cada uno de nosotros. Y esto le da mucho simbolismo a lo que pasa con el templo en el Antiguo Testamento. Es que son varios detalles. Si ustedes ven lo que dicen los profetas acerca del templo, habla acerca de profecías donde del templo de Dios va a salir agua viva, que va a llenar todo el mundo y va a hacer que todo florezca. Pero ¿quién es el templo de Dios entonces? ¿Qué es lo que pasa? Pues cada uno de nosotros. ¿Quién es el, cómo Jesús dijo que iba a reconstruir el templo en 3 días cuando se refería a su cuerpo, que también es una representación de la iglesia? Pues bueno, ahí está cumpliendo esas profecías de los profetas. Cuando Jesús le dice a la samaritana, créeme mujer, que ¿cómo dice? Cuando está hablando con la samaritana, habla acerca de que a través de los que tomen del agua de él, del agua que va a venir de él, de ellos va a salir ríos de agua viva, que es una visión profética de lo que va a pasar con el templo de Dios, que a través del templo va a salir ríos de agua viva que va a inundar la tierra. No sé si me empiezo a explicar. El templo es una representación de cada miembro del cuerpo de Dios, de Jesús, que somos cada uno de nosotros. Y cuando nosotros lo empezamos a ver, nos damos cuenta que al templo a que se refería que se refería a Dios a través de los profetas, se cumple con nosotros y se empieza a cumplir a través de la iglesia. Se empieza a cumplir, no se consuma, sino se empieza a cumplir a través de la iglesia. Entonces, si nosotros empezamos a ver eso, vemos que la profecía hecha a David a través del profeta Natán, la que vimos en 2 de Samuel, pues se está cumpliendo y se empezó a cumplir a través de la llegada de Jesús. Esto de que va a ser un reino eterno, que esta profecía surgió por el deseo de David de construirle un templo terrenal a Dios, donde habite. Pues Dios lo que le está dando es, así va a ser, pero no como tú crees, no a través de un templo físico, sino a través de un Mesías que va a preparar un templo espiritual, un Mesías que va a ser rey y sacerdote, y que va a preparar tanto a sacerdotes como a este templo espiritual que va a inundar la tierra y que va a cumplir el propósito del templo a través de estas personas. Déjenme silenciar, no me deja. Bueno, pues de eso se trata. ¿Cómo quedó el chilito, Albert? Betty, ¿me ayudas a silenciar tu micrófono? Que no me está dejando. Bueno, y vean esas escrituras, las escrituras auxiliares que están en Corintios, que están que está en Pedro, reafirman esta idea. Entonces, ¿por qué es importante que conozcamos la historia del templo? Porque es la representación de lo que nosotros venimos a hacer aquí en la tierra. Venimos aquí a ser sacerdotes, pero también a que se muestre que Dios habita en nosotros y a transmitir este camino y esto que Dios está aquí en la tierra a través de su iglesia, a través del cuerpo de Jesús, a través de su santo templo, que somos nosotros. ¿Cómo ven? ¿Queda claro? Tiene su chiste y además no es
cuando no hemos visto todo este contexto, está un poco difícil de clarificar, pero esta es la representación y vemos cuál es el propósito. Dios habita en nosotros y nosotros lo vamos a transmitir a los demás porque nosotros somos templo. Entonces, no sé si quieran comentar algo más. Es también tema denso. Sí, sí, vimos muchas cosas muy rápido y abarcamos muchas cosas en tan poco tiempo, pero pues ni hablar, así es esto. Entonces nosotros somos el agua viva. No, más bien a través de nosotros sale el agua viva. El agua viva es el espíritu. Ok. Ahora, Nosotros nos trasladamos ¿de dónde sale el agua viva? Primero sale de Jesús. De Jesús. Y Jesús nos alimenta a nosotros, nos satisface y hace que de nosotros salga ríos de agua viva. Ahora, no me acuerdo quién es el profeta, creo que es Zacarías, quien tiene una visión que habla de que él va entrando al templo y ve que empieza a salir un chorro de agua. Y ese chorro de agua empieza a irse hacia la tierra y empieza a hacer que la vegetación crezca. Y entre el chorro de agua empieza a salir cada vez más y empieza a hacerse un río donde empieza a llenarse de vegetación. Vegetación que representa también al jardín, al Edén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está restaurando el, el plan inicial, que era esta morada santa, que es el jardín del Edén. Lo va a restaurar, pero a través de, eh, pues lo que haga el templo, lo que haga cada uno de nosotros, a través del cuerpo de Jesús, a través de estos ríos de agua viva que cada uno de nosotros vamos también pues vamos a fluir, vamos a dejar que fluya. Vamos, esto también lo que nos lleva a pensar es de que nuestro papel en la tierra no es un papel pasivo, sino Dios lo que espera de nosotros es que cumplamos con estos propósitos. Ya hemos hablado mucho de esto cuando hablamos acerca del cuerpo de Jesús, hablamos acerca de la justicia restaurativa, de qué es lo que hacía Jesús, y es parte también de esta visión general de reconstrucción del templo inicial que era el Edén. No sé si queda cada vez más claro. Son muchas ideas que confluyen en la restauración del plan original de Dios, que es este paraíso, y que se cumple a través de que nosotros hagamos nuestro trabajo como cuerpo de Cristo. ¿Cómo ven? ¿Queda más claro? Sí, empezamos a ver cómo va desarrollándose esta idea del Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Pues así como un comentario, Miguel, aquí también yo entiendo que cómo es importante leer la Biblia de manera, general, porque lo que nos relata en el Antiguo Testamento se aclara o se complementa en el Nuevo Testamento. O sea, cómo se puede concebir esa idea de los profetas, ¿no? Cuando Dios les hablaba y con la llegada de Jesús realmente pues es cuando ya se empiezan a cumplir y se empieza a ver o empieza a ser ya desde otro punto de vista. No sé si me explico. Sí, y que de hecho esto nos sirve de introducción para el último tema que vamos a ver, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, más bien hablaremos del Antiguo Testamento y son que los tipos son representaciones que en el Antiguo Testamento a veces queda velado, pero en el Nuevo Testamento ya cobra sentido de por qué fue así. Sí. Era lo que les decía la vez pasada.
el Antiguo Testamento está Jesús, está escondido Jesús a plena vista de todos. Cuando ya entendemos esto, empezamos a entender que muchas de las cosas que pasan en el Antiguo Testamento y representaciones de personas, acciones que hacen o símbolos que representan, es porque van a representar una realidad que se cumple a través de Jesús y a través de la iglesia y a través del reino de Dios, porque voy a insistir, la iglesia es como un preparativo de la consumación más grande, que es la llegada del reino de Dios. Los teólogos, aquí vamos a empezar a adentrarnos a cuestiones ya más alocadas. Los teólogos lo mencionan como el ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Que muchas de las escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, parece que ya se cumplieron, pero parecen que no. Como que hay detalles que todavía dices, ah, caray, esto como que todavía no, pero dice que ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues es un proceso donde ya inició este proceso, pero todavía no se consuma, todavía está en un proceso. Y hay muchos detalles acerca de la salvación y acerca del reino de Dios que están en ese proceso, donde la escritura dice que ya está sucediendo, pero todavía no se consuma. Entonces, y eso es el reino de Dios. Y dice, estamos todavía en este periodo que es el ya, pero todavía no. Y así lo mencionan los teólogos. Entonces, pues bueno, espero que esto ayude un poco a ciertas escrituras que dicen, ah, caray, pues aquí dice que ya sucedió y yo todavía veo que no. Pues estamos en ese proceso. Entonces, y el Antiguo Testamento como que nos lleva a apreciar mucho mejor todos estos detalles y a entenderlos mejor, porque nosotros ya tenemos 2000 años, o sea, ya pasó 2000 años de que empezó a ocurrir esto, y nos hace falta mucho contexto y mucha historia, que los judíos en ese momento ya la tenían más fresca, que ellos valoraban la historia del templo, sabían qué hacían los sacerdotes, para qué, sabían qué había en cada habitación del templo, en el lugar santísimo, en el lugar santo, y nosotros no necesitamos estudiar eso para saber qué pasaba y por qué y qué representaba. Entonces, sí nos debe llevar un poco más de trabajo, pero cuando lo empezamos a ver y empezamos a analizarlo, nos damos cuenta de que ahí está. Y aquello que está oculto a plena vista de todos, ya lo vemos, que es Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Empezamos a reconocer a Jesús. Pasa lo que pasa con los dos discípulos en el camino de Maús, que estaban todos bajos porque pues ya se murió este profeta. Jesús les aparece, les empieza a explicar las escrituras del Antiguo Testamento y dicen, no, pues aquí ha estado Jesús. Se animan y regresan a Jerusalén a hacer lo que les correspondía. Este es el efecto. Ese es el efecto de estudiar las escrituras. Empezamos a reconocer a Jesús y decimos, ah, caray, aquí está el poder, aquí está el amor. Pues tengo que hacer lo que me corresponde como sacerdote y como templo de Dios. Ese es el efecto. Entonces, por eso estamos haciendo esto. Y por eso estamos estudiando esto que sí es denso, pero que Sí, vale la pena entender. sí. Pues no sé si tengan algún otro comentario. Sí. Pues yo te agradezco mucho, Miguel, porque de verdad me haces mirar las escrituras como más claras, no me haces recordar lo que he leído y que algunas cosas no he entendido. Aún lo que todavía he leído últimamente, como dice, no sé si en Efesios o Filipenses, donde dice que aunque ya somos salvos y tenemos a Dios, pero todavía no, como dicen, ¿no? Porque no ha llegado el tiempo. Porque hasta que lo veamos así como cara a cara, cuando ya tomamos otro cuerpo que no sea este, y es donde dices, bueno, pero entonces sí, ya me salvó o no. Sí, de la salvación ya, ¿no? Es completamente cierta y verdadera, pero eso de que todavía no está realizado al 100, por así decirlo, esa conexión entre Dios y el hombre, hasta que Jesús venga otra vez, ¿no? Lo podamos ver cara a cara. Y ahorita con toda esta historia,
De verdad que a mí me queda así más claro. Incluso yo cuando leía el libro donde te reescribe y todo, como dices, porque no le entendía nada, no me podía imaginar un templo, así como lo describe en la Biblia, ¿no? Se me hacía hasta, ay, es que voy a leer esto, pero es que no le entiendo nada. Pero aún así lo leí, pero ahorita me va, incluso con los videos que nos mandaste, ver la imagen de cómo eran las plantas, como que decía que de algo así de una almendra, ¿no? Como el almendro. Y yo decía, no tengo ni idea cómo es la flor del almendro, ¿no? Y ya con esas figuras o imágenes que mandaste de los videos, dices, ah, mira, aunque pasan así como rápido, como que se prenden y se apagan, pero bueno, para mí me encantó ahorita lo que dijiste, que Darío era descendiente del rey David, la verdad yo no lo sabía no sé si está en la Biblia o cómo No, lo... no, Darío no es descendiente del rey David, pero hizo que uno de los hijos del rey David era esclavo, entonces lo sacó del donde lo tenía y hizo que Ah, estuviera como sentado a su mesa, o sea, como alguien de confianza. O sea, un rey ah, persa hizo que un descendiente del rey David estuviera junto a él. O sea, ah, vamos, no ok, terminó con la dinastía davídica. ¿Y esto qué ah. representaba para los judíos? Que, pues que siga la promesa en pie. Entonces, ¿era Nehemías? ¿O quién era? Quien se ¿No sentó a dice la quién? mesa, ay, no me acuerdo el nombre. Está al final de Samuel. Se los quedo de ver para la siguiente. Ok. Lo checo, leo esa parte y les digo cómo se llama este ¿Tú tienes, descendiente. no? Pues Ah, ponle el ok. nombre. Perdón, ahí Fidel o mi mamá, no sé quién está levantando ahí el dedo. Tu mami levantó Yo la quiero, mano. a ver, cuando Jesús llegó y vio todo esto, lo que pasaba en el templo, lo que dice el templo somos nosotros. Ujú, Entonces, ahí estaba viendo Jesús que en nosotros estaba haciendo todo ese problema, era el templo, ujú, o todavía no estaba el templo de nosotros, porque dice que cuando la fiesta de Pentecostés fue cuando llegó el Espíritu Santo y que fue cuando se formó la iglesia. ujú. Entonces, en aquel día que sacó Jesús ahora sí con látigos a la gente, no éramos nosotros. Era un templo, era el único, dice, que llegaron de muchos lados que iban a adorar a Dios a ese templo. Y claro, pues había muchas cosas allí, ¿no? De que vendían cosas mal y el dinero lo cambiaba mal y eso, había mucha corrupción. Por eso Jesús se enojó y sacó todo eso de ahí. Pero entonces el templo no éramos nosotros. Ah, ok, Todavía no. no, no, y no, o sea, obviamente, pues existía un templo físico, entonces no es como que de repente quité una piedra y es una persona, no, pero el templo es una representación de lo que vamos a hacer nosotros. O sea, no es que realmente nosotros seamos una piedra tal cual, sino más bien el templo es un símbolo, es algo que representa una función de lo que iba a venir a ser la iglesia y que debemos entenderlo como tal, porque el Antiguo Testamento, si ustedes leen tanto las escrituras que les mandé bueno, la última que leímos de Efesios, la de Pedro y las de Corintios, eso es lo que dice, que nosotros somos el templo de Dios, que se ha malinterpretado porque dice, mi cuerpo es el templo de Dios. No, tu cuerpo no es el templo de Dios, sino tú, o tu ser es donde habita Dios. Entonces, a eso se refiere. Pero es un simbolismo, no significa que cada uno de nosotros estábamos ahí como una piedrita en el templo, sino más bien ese templo representa la función de cada uno de nosotros, pero es una representación y era una representación también, pues corrompida, por lo que les decía, ese templo no lo hizo ni siquiera un judío ni fue mandado a hacer por Dios, lo hizo Herodes. Ujú. Entonces, por ejemplo, vamos a rápido decir esto, hay una corriente que se llama sionismo, que inclusive he escuchado a discípulos miembros de la iglesia que la creen, que es esta parte de que de que para que llegue Jesús nuevamente, se necesita reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Entonces, ellos están esperando la reconstrucción de este templo físico para que llegue Jesús y se cumpla esta promesa, pero
Es una mala interpretación de lo que representa el templo, porque no debe ser un templo físico, sino el templo somos nosotros. Y aquí ya se entiende un poco más a lo que se refería Jesús, que esto lo sacan de Apocalipsis, pero no hay que entender como que debe reconstruirse un templo físico en Jerusalén, porque ya se cumple el propósito del templo en nosotros. Nosotros somos tanto los embajadores como los sacerdotes y donde habita Dios y del cual vamos a dar a conocer esto a los demás. Entonces, pues bueno, eso es. Y lo que decías, Fidel, pues bueno, al final es un simbolismo. Voy a insistir, cuando hizo Jesús, eso no significa que nosotros ahí estábamos en forma de piedras, sino más bien es un símbolo, ese edificio, de la función que vamos a representar nosotros como iglesia y como reino de Dios. No sé si me expliqué. Sí, sí, yo lo creo así también, de que en aquel tiempo era un templo que era el único, según en el mundo, era el único templo. No había como hoy que dicen, ahí está una iglesia, esta otra iglesia, ahí está lleno por todos lados. Era el único y venían gente de muchos lados a adorar a Dios en ese templo. Entonces no Bueno, quiere decir que nosotros éramos piedra el, de ese templo. el La iglesia único, se formó después después de Pentecostés, se formó con 300, se bautizaron y de ahí vino la iglesia, de ahí vino el reino de Dios, que nosotros somos el reino de Dios. Ajá, sí, ¿sí o no? que es donde Ujú. empieza el reino de Dios. Vuelvo a insistir, el reino de Dios es más amplio que la iglesia. Es una idea más que va más allá de la iglesia terrenal aquí en la tierra. Y sí, era el único templo judío. Si ustedes leen Hebreos, todavía esto cobra más significado, porque Hebreos lo dice, o sea, que el templo ya cumplió su función y que es algo obsoleto. Entonces, y curiosamente, en el año 70, bueno, sí, en el 70, creo que sí, en el 70 es cuando destruyen el templo de Jerusalén. Ya era como, o sea, yo creo que es algo que Dios permitió para que ya no se siguiera idolatrando esta construcción, sino más bien mira que la función del templo se cumplía más bien con los cristianos. Entonces, y todavía hay muchos judíos que siguen empeñados en que se reconstruya este templo, pero ya perdió su función, perdió la función de los sacrificios también, porque porque Jesús ya vino a hacer el sacrificio perfecto. Entonces, si se dan cuenta, todo esto se cumple en Jesús, pero es un inicio de la consumación del plan. Escuchen la frase, es un inicio de la consumación del plan, que no sabemos cuántos miles de años todavía pueda ser o cuántos pocos años puedan ser, pero ya estamos en los últimos tiempos, pero estamos en los últimos tiempos desde hace 2000 años, entonces no sabemos cuánto dure los últimos tiempos. Sí. Pero eso, es eso, Fidel. Sí, o sea, Ok. es un simbolismo, Gracias. pero que empezó con algo que Dios mandó a hacer a Moisés, pero que se fue corrompiendo. Entonces, Ok, pues ahí está. Bueno, chicos, gracias. ya son 4 Gracias. para las 10, ya aquí le paramos. Ok, Nada más, gracias, Miguel. un anuncio, perdón, antes de que se desconecten, yo ya la siguiente semana tengo ya trabajo, tengo mucho trabajo, probablemente no pueda conectarme el lunes, ya sería la última clase. Entonces quería ponerme rápidamente de acuerdo con ustedes para ver qué día podemos hacer la última sesión. Yo quisiera que fuera esta semana, ya sea viernes, sábado o domingo, pero quiero ver qué horario y qué día les acomoda mejor a ustedes y ya para finalizar estas sesiones. Entonces, No no sé, podemos- yo podría el viernes igual a la misma hora que comenzamos, a las 8:30, o el no sábado, podemos- el viernes, Porque va a ser de matrimonio. hay ¿Ah? clases de matrimonios, ok, entonces el viernes no. El sábado puede ser en la mañana o en la tarde, o sería el domingo en la tarde. Y ya con eso ya concluimos la última clase. ¿Qué día les Sábado, acomoda? Sábado en la sábado. mañana sábado en la mañana o el domingo en la tarde. ¿Sábado en la mañana? Sábado. Sábado en la mañana, pueden el sábado en la mañana pues igual si quieren después del tiempo de oración, que creo que acaba a las 8, 7. las 7. No hay tiempo.
Sí, ¿ya va a no haber, clientes? se No sé, reinicia este sábado. no me dijeron. Bueno, Se va ¿les a parece realizar bien? según este sábado. ¿A qué hora les parece bien? ¿7, 8, 9? Yo Las no voy a 9. poder porque voy a estar sufriendo en Acapulco. Ay, Órale. Nos vamos las Noemís al Congreso. Se van al Congreso. sábado a las 9. Los demás, ¿cómo están? Si no, pues vemos otro día. Yo sí podría el sábado en la mañana. Yo sábado en la mañana. Sábado en la mañana. Vamos ahí. Sí, al fin que grabas la clase, ¿no? Ya la vería yo ahí grabada. Ok. Pues vamos a dejarlo el sábado en la mañana. Pues hay los que se puedan conectar. Si ya nada más somos nosotros tres, pues hacemos la clase y ya la dejo grabada. Y pues bueno, pues ya quedaría ahí la última clase grabada. Entonces, ¿a qué horas estaría bien? ¿A las 8 de la mañana? A las 9. ¿A las 9? ¿A las Sí. 9, Delphi? Sí, ¿Puede? 7, 8, 9 a la hora que digan. Ok, vamos a dejarlo entonces el sábado a las 9 de la mañana. Les mando la liga el viernes. Y pues para los demás que no puedan, lo voy a dejar grabado. Y con eso, con esa clase ya estaríamos acabando estas sesiones. Entonces, Ok, pues muchas muchas gracias gracias, Miguel. por conectarse. Y pues bueno, el sábado, entonces los que se puedan conectar en la mañana. Y si no, pues pues pueden ver el video en YouTube. Lo subo ese mismo día. Entonces, Ok, pues así quedaría. Muchas gracias, hermanos, y con esto estamos acabando. gracias, que descansen, buena noche. Que tengan Gracias, buena noche. igualmente, que descansen. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.